Era un hombre poderoso, dueño de una fortuna que muchos solo podían imaginar, pero entre tanto lujo, tomó una decisión silenciosa que destruyó el mayor sueño de su esposa: formar una familia. Años después, consumido por el arrepentimiento, se encontró con su exesposa acompañada de 2 niños que parecían ser sus hijos. Sin embargo, lo que descubrió en ese momento lo dejó sin palabras y cambió para siempre su visión de la vida. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Tendrá alguna oportunidad de redimirse? Acompaña esta historia llena de emociones y giros inesperados, y no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. Era el arquetipo del éxito: traje impecable, reloj que relucía tanto como su reputación en el mundo financiero. A sus 45 años, el millonario había amasado una fortuna que parecía inquebrantable. Desde joven, había aprendido que el mundo pertenecía a aquellos que sabían dominarlo, y él lo hacía con maestría. Sin embargo, tras la fachada de poder, se escondía un hombre moldeado por una visión distorsionada del control. Su universo estaba construido sobre certezas. La incertidumbre era un lujo que no podía permitirse. Cada decisión en su vida estaba calculada al milímetro, como las jugadas de ajedrez que solía practicar en soledad. Para él, el dinero no era solo una herramienta, era un escudo que lo mantenía por encima de las inseguridades comunes de los demás. Pero ese mismo escudo le hacía ciego a lo que realmente importaba. Las sonrisas que mostraba en las cenas de gala no reflejaban su alma. Dentro de él había un vacío que ignoraba, llenándolo con trofeos, contratos millonarios y aplausos de inversores. Estaba convencido de que el éxito podía suplir cualquier carencia emocional, pero esa era solo una ilusión. Su obsesión por el control era lo que, en secreto, guiaba todas sus acciones, y pronto eso le llevaría al borde de un abismo emocional. Su vida amorosa, vista desde fuera, parecía perfecta. Estaba casado con una mujer cuya belleza y elegancia rivalizaban con su ambición. La pareja protagonizaba portadas de revistas y artículos sociales, representando lo que muchos consideraban una unión ideal. Pero, para él, ella era simplemente una pieza más de su imperio. No había espacio para la vulnerabilidad ni para la incertidumbre, ni siquiera en el amor. Detrás de su fachada inquebrantable albergaba un miedo profundo: perder el control de todo lo que había construido. Ese temor silencioso le hacía rehuir cualquier tipo de cambio, especialmente aquellos que no podía prever o manipular. Para él, el mundo se dividía entre los que mandaban y los que obedecían, y no podía concebir estar en ninguna otra posición que no fuera la de mando. Sus amigos lo admiraban, pero pocos le conocían realmente. Había construido muros altos alrededor de su vida personal, donde las emociones eran tratadas como debilidades. Rara vez compartía pensamientos íntimos, prefiriendo refugiarse en fórmulas financieras y planes estratégicos. La ironía es que, en el fondo, anhelaba ser comprendido, aunque jamás lo admitiría. Esa mentalidad de superioridad y control absoluto moldeó sus decisiones para bien y para mal. Creía que tenía el derecho, incluso el deber, de decidir el rumbo de su vida y de quienes le rodeaban. Era una convicción peligrosa, pero la llevaba con orgullo, hasta que esa misma visión limitada del control comenzó a volverse en su contra. Así, el millonario seguía acumulando más triunfos financieros, sin percatarse de que su mayor derrota estaba a punto de comenzar. No sería una historia narrada en revistas ni celebrada en banquetes corporativos, sino en los recovecos del corazón de un hombre que aprendería, de la manera más dura, que el control absoluto es solo una ilusión, y la vida, con su cruel ironía, comenzaría a enseñarle esa lección de forma devastadora. Desde fuera, su relación era como una postal perfecta: risas ensayadas en eventos de gala, miradas cómplices frente a las cámaras y un hogar que parecía sacado de una revista de diseño. Sin embargo, esa imagen ideal ocultaba fisuras profundas que solo ellos conocían. Ella, con su bondad innata y sueños de formar una familia, era el contrapunto perfecto para su ambición desmedida. Pero, bajo la superficie, el desequilibrio comenzaba a desgastar la relación. Ella había crecido imaginando una vida llena de risas infantiles,
de paredes decoradas con dibujos hechos por pequeños artistas y de noches cantando nanas. Era una mujer con un espíritu cálido, que encontraba felicidad en los detalles simples. Para ella, la riqueza no era más que un medio para brindar amor y seguridad a una familia. Sin embargo, cada vez que mencionaba su anhelo de ser madre, él desviaba la conversación con excusas sutiles, evitando profundizar en el tema. A pesar de sus diferencias, había amor entre ellos. O, al menos, ella lo creía. Admiraba la determinación de su esposo y su habilidad para superar obstáculos, aunque secretamente deseaba que él aplicara esa misma energía en construir una vida familiar juntos. Pero, cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que algo no estaba bien. Él siempre encontraba una justificación para posponer sus planes, envolviéndolos en promesas de algún día que nunca llegaba. El distanciamiento emocional no fue inmediato, pero comenzó a manifestarse en pequeños gestos. Las conversaciones profundas se hicieron menos frecuentes, y los momentos de conexión genuina fueron reemplazados por compromisos laborales y reuniones interminables. Ella intentaba mantener la esperanza, convencida de que la paciencia lo cambiaría. Pero en realidad, él no estaba dispuesto a ceder ni un ápice de su control sobre la relación. Lo que ella no sabía era que su esposo había tomado una decisión devastadora a espaldas de ella, una decisión que sellaría el destino de su relación y pondría en jaque todo lo que alguna vez construyeron juntos. Mientras ella soñaba con cunitas y nombres de bebés, él veía en la paternidad un riesgo para su poder y su estilo de vida. No podía aceptar compartir su atención ni comprometer su imperio, incluso si eso significaba traicionar su confianza. Pese a ello, ella continuaba aferrándose a la idea de que su amor podría superar cualquier obstáculo. Sus intentos por acercarse a él eran constantes, aunque rara vez correspondidos. Cuando lo observaba trabajar, inmerso en sus interminables reuniones, no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría un lugar prioritario en su vida. Pero nunca imaginó que él ya había tomado una decisión que la dejaría marcada para siempre. La relación, aunque todavía intacta en apariencia, estaba sostenida por hilos cada vez más frágiles. Ella seguía poniendo su confianza en él, creyendo que ambos compartían los mismos sueños. Mientras tanto, él ocultaba un secreto que, al salir a la luz, cambiaría sus vidas para siempre. La armonía que ella veía era solo un reflejo distorsionado, una ilusión que pronto se rompería, revelando una verdad imposible de ignorar. Sin saberlo, el amor incondicional de ella estaba siendo puesto a prueba de la manera más cruel. Mientras sus ojos brillaban de ilusión al hablar de su futuro juntos, él evitaba sostener su mirada, cargando con un peso que aún no estaba dispuesto a admitir. La relación era un castillo construido sobre arena, y la marea de la verdad no tardaría en derrumbarlo todo. Para el millonario, la idea de tener hijos no representaba una bendición, sino una amenaza silenciosa. Cada vez que el tema surgía en conversaciones con su esposa, una sombra de incertidumbre lo invadía. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos y minimizar pérdidas, veía en la paternidad un desafío que no podía controlar. ¿Qué pasaría si un hijo alterara la estructura de poder que tanto le había costado construir? Su mayor temor no era el cambio en sí, sino lo que significaba compartir su tiempo, su atención y sobre todo su fortuna. La paternidad para él era una ecuación cargada de incógnitas que no podía resolver. Imaginaba escenarios donde sus decisiones ya no serían solo suyas, sino moldeadas por las necesidades de un pequeño ser humano al que no podría manipular. Ese pensamiento lo aterraba más que cualquier competencia en los negocios. Mientras su esposa soñaba con el bullicio de un hogar lleno de niños, él veía caos donde ella veía amor. Le preocupaba perder la libertad de tomar decisiones impulsadas únicamente por sus ambiciones. En su mente, un hijo sería un obstáculo, un desvío del camino que lo había llevado al éxito. Ese miedo lo consumía en silencio, llevándolo a replantear su visión de la vida en pareja. El control era su mayor adicción. Cada aspecto de su vida estaba bajo su dominio, desde sus negocios hasta su relación. La sola idea de algo o alguien que pudiera sacarlo de esa burbuja de poder lo llenaba de ansiedad. Temía que la llegada de un hijo lo hiciera vulnerable.
lo obligara a enfrentarse a emociones que había suprimido durante años. Para él, la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. En su mente, comenzó a surgir un dilema ético que se negaba a confrontar. Sabía que su esposa deseaba una familia, pero también sabía que eso significaría ceder parte del control que tanto valoraba. Era una lucha interna que lo mantenía despierto por las noches, aunque jamás lo admitiera. El amor que sentía por ella se veía eclipsado por su incapacidad de dejar ir su obsesión por dominar cada aspecto de su vida. A medida que este miedo crecía, también lo hacía su determinación de proteger lo que consideraba suyo. Pero esta protección no era altruista, sino egoísta. En lugar de enfrentar sus temores y hablar con su esposa, comenzó a trazar un plan que garantizaría que su vida permaneciera inalterada. Un plan que, aunque justificaba en su mente, traicionaría todo lo que significaba el amor y la confianza en una relación. El miedo lo empujaba hacia decisiones desesperadas. Mientras su esposa hablaba de nombres de bebés y colores para decorar una habitación infantil, él buscaba formas de evitar que esos sueños se materializaran. No era capaz de comprender que, al proteger su mundo, estaba destruyendo el de ella. Su temor a perder el control estaba por llevarlo a cometer un acto que cambiaría sus vidas para siempre. Con cada día que pasaba, su plan tomaba forma en su mente, aunque sabía que estaba cruzando una línea. Pero su miedo era más fuerte que su culpa. En su interior, intentaba justificar sus acciones como necesarias para preservar su vida tal como era. Lo que no entendía era que, al evitar perder el control, estaba perdiendo lo único que realmente importaba: el amor y la confianza de la mujer que lo había elegido. El plan que había concebido era tan frío como calculado. Una tarde, mientras repasaba documentos en su despacho, el millonario tomó la decisión más devastadora de su vida. Esterilizaría a su esposa sin que ella lo supiera. En su mente, justificó este acto como una medida para proteger su estilo de vida, asegurándose de que nada ni nadie interfiriera con su preciado control. Fue una traición silenciosa, tan sutil como mortal para la relación que compartían. Sabía que convencer a su esposa para realizarse un procedimiento médico sería fácil, dada la confianza que ella tenía en él. Escogió cuidadosamente el momento, argumentando que era una simple rutina de salud preventiva. La manera en que se mostró preocupado por su bienestar la conmovió, y no dudó en aceptar su propuesta. Nunca habría imaginado que detrás de su aparente interés se ocultaba un motivo tan oscuro. El día del procedimiento, él la acompañó al hospital con una actitud serena que ocultaba la tormenta interna que vivía. Mientras ella se recostaba en la camilla, sonriendo y agradeciéndole por su apoyo, él solo podía mirar hacia otro lado. El peso de lo que estaba a punto de hacer parecía insignificante en comparación con el alivio que sentía al pensar que su vida seguiría siendo exactamente como la había planeado. La operación se llevó a cabo sin contratiempos. Para los médicos, era solo un procedimiento más en su jornada. Para él, era la culminación de su plan para evitar que un hijo desafiara su control. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Mientras esperaba en la sala, rodeado de paredes blancas y el eco de pasos apresurados, sintió un vacío que no había previsto, pero su orgullo le impedía cuestionar su decisión. Cuando ella despertó de la anestesia, lo primero que vio fue su rostro sonriente. «Todo salió bien», le dijo, tomándole la mano con una ternura ensayada. Ella le devolvió una mirada de gratitud, sin sospechar el verdadero alcance de lo que había ocurrido. Mientras tanto, él luchaba por reprimir una punzada de culpa que no tardaría en perseguirlo por el resto de sus días. Con el paso del tiempo, el millonario comenzó a observar cómo su esposa, llena de ilusiones, intentaba quedar embarazada. La veía decorar una pequeña habitación que soñaba convertir en un cuarto infantil, comprar libros sobre maternidad y hablar con entusiasmo sobre sus esperanzas de formar una familia. Él asentía, fingiendo compartir su entusiasmo, pero por dentro se sentía cada vez más atrapado por la red de mentiras que había tejido. A medida que los meses pasaban y los intentos de ella se volvían infructuosos, comenzaron a aparecer las primeras señales de angustia en su rostro. Su esposa, antes llena de optimismo, empezaba a dudar de sí misma.
preguntándose si había algo mal en su cuerpo. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de su traición, pero él se mantenía en silencio, incapaz de confesar lo que había hecho. En los momentos en que ella se dormía entre lágrimas, él se quedaba despierto, mirando el techo y sintiendo un peso cada vez mayor en el pecho. Había logrado lo que quería, mantener su vida bajo control, pero el costo de esa decisión era más alto de lo que jamás imaginó. Había traicionado no solo a su esposa, sino también la posibilidad de construir un futuro que realmente valiera la pena. Ella vivía completamente ajena a la magnitud de la traición que se escondía detrás de los ojos de su esposo. Seguía confiando en él, en sus palabras tranquilizadoras y en sus gestos de apoyo, sin imaginar que sus intentos de ser madre estaban condenados desde el principio. Cada mes que pasaba sin resultado era un golpe a su autoestima, pero ella lo enfrentaba con la esperanza inquebrantable de que todo cambiaría. Con el tiempo, las dudas comenzaron a acecharla. ¿Por qué no lograba quedar embarazada si todo parecía estar bien? Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y las respuestas cada vez más evasivas. Sin embargo, su esposo siempre encontraba la manera de desviar sus preocupaciones. «Es cuestión de tiempo», le decía, abrazándola mientras ella se aferraba a esas palabras como un náufrago a un pedazo de madera. Los días pasaban entre ilusiones renovadas y decepciones recurrentes. Aún así, ella mantenía su rutina. Leía libros sobre maternidad, buscaba consejos y hasta consultaba a especialistas alternativos. Su deseo de formar una familia no se debilitaba, y su amor por él seguía intacto. Incluso en sus momentos de mayor tristeza, encontraba consuelo en pensar que él estaba a su lado, compartiendo su dolor, cuando en realidad él era el arquitecto de su sufrimiento. Cada gesto suyo parecía sincero, pero era una fachada cuidadosamente construida. Él la miraba con admiración cuando ella hablaba de sus sueños, pero sus pensamientos estaban cargados de culpa. La veía planear un futuro que él sabía que jamás llegaría. Sus sonrisas y palabras de aliento eran como un veneno lento, asegurándose de que ella nunca sospechara lo que había hecho. Los años comenzaron a pasar, y con ellos su angustia se profundizaba. Empezó a evitar reuniones familiares y encuentros con amigas que habían formado sus propias familias. Cada anuncio de embarazo en su círculo cercano era una puñalada silenciosa que llevaba consigo a casa. En esos momentos, se refugiaba en los brazos de su esposo, buscando respuestas que él nunca le daría. La dinámica de su relación comenzó a cambiar. Aunque ella seguía confiando plenamente en él, las conversaciones se volvieron más tensas. Las preguntas sobre su situación aumentaron, y él empezó a sentirse acorralado. En lugar de enfrentar la verdad, optó por alejarse emocionalmente, escondiéndose detrás de su trabajo y excusándose con compromisos laborales para evitar hablar del tema. Ella, sin embargo, no perdía la fe. Seguía creyendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. En su corazón no había espacio para la desconfianza. Él había sido su compañero, su apoyo y su refugio desde el inicio. Jamás habría imaginado que, detrás de esa fachada de amor y cuidado, se escondía el mayor engaño de su vida. La ignorancia de la esposa no era una muestra de debilidad, sino de su inmenso amor. Ella había confiado ciegamente en él, y esa confianza era lo que hacía que su traición fuera aún más devastadora. Pero como toda verdad enterrada, la que él había ocultado no tardaría en salir a la superficie, y cuando lo hiciera, el impacto sería irreversible. El día que la verdad salió a la luz fue tan inesperado como devastador. Ella, como siempre, había estado buscando respuestas a su incapacidad de concebir, visitando médicos y sometiéndose a exámenes exhaustivos. Fue en una consulta rutinaria cuando un doctor, con expresión seria, le comentó algo que cambiaría todo. «¿Estás segura de que no ha pasado por un procedimiento quirúrgico en el pasado?», preguntó, dejando a su esposa completamente perpleja. La confusión inicial pronto dio paso a una sensación de incredulidad. Ella negó con firmeza, asegurando que nunca había tomado tal decisión. Pero el médico insistió, mostrando resultados que indicaban una esterilización irreversible. El impacto de esas palabras fue como un rayo que atravesó su alma. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había ocurrido? Y lo más importante,
¿Por qué? De regreso a casa, su mente estaba atrapada en una tormenta de emociones. Su confianza en su esposo la llevó a considerar la posibilidad de un error médico, pero al mirar hacia atrás, ciertos comportamientos y evasivas comenzaron a adquirir un significado distinto. Por primera vez, comenzó a cuestionar la sinceridad del hombre en quien había depositado todo su amor y fe. Al enfrentarlo esa noche, el aire estaba cargado de tensión. Ella, con lágrimas en los ojos y un temblor en la voz, le pidió explicaciones. «¿Hay algo que no me hayas contado? ¿Sabías sobre esto?» Sus preguntas eran directas, pero él intentaba esquivarlas, apelando a la confusión y al desconcierto. Sin embargo, la presión de su mirada, cargada de dolor, lo llevó a romper su fachada de control. La confesión fue lenta, pero devastadora. Él reconoció lo que había hecho, intentando justificarlo con argumentos egoístas y llenos de temor. No quería que nada cambiara entre nosotros. Tenía miedo de perder lo que hemos construido. Dijo, pero sus palabras no lograban calmar el torbellino de emociones que ella sentía. La traición no era solo un acto físico, sino una herida en el corazón de su relación. Ella no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de cómo el hombre que amaba había manipulado su vida y destruido su mayor sueño. La habitación, antes un espacio de refugio, se convirtió en un escenario de dolor y desilusión. Sus lágrimas fluían sin control, mientras él intentaba inútilmente explicar lo inexplicable. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Ella, rota por dentro, no encontraba las palabras para expresar la magnitud de su dolor. La confianza que había sido el pilar de su relación se desmoronaba frente a ellos, y el amor que ella sentía comenzaba a teñirse de una amarga sensación de traición. Él, por su parte, no podía mirar más allá de su culpa, atrapado en el abismo que él mismo había creado. Esa noche, ambos supieron que nada volvería a ser igual. La verdad, aunque necesaria, había sido como un terremoto que dejó grietas irreparables en su relación. Ella se dio cuenta de que, por mucho que lo hubiera amado, nunca podría perdonar completamente lo que había hecho, y él entendió, con una claridad dolorosa, que había destruido lo único que realmente importaba. El matrimonio, que una vez fue símbolo de amor y compromiso, se había convertido en una sombra rota. Tras la revelación de la verdad, ella se enfrentó a la realidad de vivir con alguien que había destruido su mayor sueño. Los días que siguieron al descubrimiento estuvieron cargados de un silencio abrumador, donde cada mirada entre ambos era un recordatorio de la traición que había ocurrido. Ella intentó encontrar sentido en lo sucedido, preguntándose cómo era posible que alguien que afirmaba amarla hubiera sido capaz de arrebatarle algo tan esencial. Las noches se llenaron de lágrimas silenciosas y preguntas sin respuesta, mientras él, desde la distancia emocional que había creado, observaba cómo su mundo se desmoronaba. Cada intento de él por justificar su acción solo avivaba las llamas del dolor y la desconfianza. Finalmente, llegó el momento en que ella entendió que no había marcha atrás. Las palabras de amor que alguna vez compartieron ahora sonaban vacías, incapaces de sanar las heridas profundas que él había infligido. «Esto no es lo que prometimos construir juntos», le dijo una noche, su voz temblando por la mezcla de tristeza y determinación. Había llegado a la conclusión de que la única manera de salvarse era dejando atrás aquello que la estaba destruyendo. La decisión de separarse no fue fácil, pero para ella era inevitable. Empacó sus cosas con una calma engañosa, mientras su mente recordaba los momentos felices que ahora parecían lejanos y manchados por la traición. En cada esquina de la casa que compartieron, veía los ecos de una vida que ya no existía. Al salir por la puerta, llevaba consigo su dignidad, aunque su corazón estaba cargado de un dolor que no sabía cómo sanar. Para él, verla marchar fue el golpe final. Por primera vez, sintió el peso completo de lo que había hecho. Las excusas y justificaciones que antes le parecían suficientes se desmoronaron ante el vacío que dejó su partida. Sabía que había perdido algo irreemplazable, no solo por sus acciones, sino por su incapacidad de valorar lo que realmente importaba. Se quedó en esa casa llena de lujos, ahora desprovista de vida. El divorcio fue un proceso tan doloroso como inevitable. Los términos legales se resolvieron rápidamente,
Pero el impacto emocional fue mucho más duradero. Ella, aunque destrozada, encontró fuerzas en la posibilidad de comenzar de nuevo. Decidió buscar un camino donde pudiera sanar y, quizá algún día, volver a soñar con una familia. Él, por su parte, comenzó a enfrentar la soledad de una vida que había priorizado el control sobre el amor. A pesar de su determinación de seguir adelante, ella no podía evitar sentir una pérdida irremediable. Sabía que nunca podría recuperar lo que él le había arrebatado, pero también entendía que su vida no podía detenerse ahí. Se prometió a sí misma que, aunque no pudiera olvidar, aprendería a perdonarse por haber confiado en alguien que no lo merecía. Mientras tanto, él intentaba llenar el vacío con trabajo y distracciones superficiales, pero nada podía compensar lo que había perdido. La ausencia de ella se sentía en cada rincón de su vida, recordándole constantemente que había destruido lo único que no podía comprar ni controlar. Su arrepentimiento comenzaba a crecer, pero sabía que ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. La separación dejó un vacío profundo en la vida de ambos, aunque sus caminos tomaron rumbos muy distintos. Para ella, cada día era una batalla para reconstruirse, una mezcla de dolor por lo perdido y esperanza por lo que aún podía ser. Se refugió en pequeñas rutinas que le devolvieran una sensación de normalidad. Paseos matutinos, tardes de lectura y encuentros con amigos que la alentaban a seguir adelante. Aunque su corazón seguía marcado, comenzó a sentir que podía hallar un nuevo propósito. Él, en cambio, enfrentaba la soledad de una manera más tormentosa. La casa que antes había estado llena de vida, ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Cada objeto, desde el sofá donde solían conversar hasta la vajilla que compraron juntos, se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Aunque seguía rodeado de lujos, se dio cuenta de que nada de eso tenía valor sin alguien con quien compartirlo. Con el tiempo ella comenzó a explorar nuevas posibilidades. Se unió a grupos de apoyo, donde encontró historias similares que le ofrecieron consuelo. En esos espacios descubrió una fuerza que no sabía que tenía, la capacidad de redefinir su vida, incluso después de haber enfrentado una traición tan profunda. Poco a poco, empezó a abrir su corazón a la idea de que aún podía construir una familia, aunque de una forma diferente a la que había imaginado. Por otro lado, él intentó llenar su vacío con trabajo y nuevos proyectos. Se lanzó a inversiones ambiciosas y asistió a eventos sociales con la esperanza de recuperar el control sobre su vida. Sin embargo, cada éxito profesional se sentía hueco, como si el aplauso de los demás fuera incapaz de silenciar la culpa que lo consumía. No importaba cuán ocupado estuviera, las noches siempre llegaban, y con ellas los recuerdos de su esposa y todo lo que había destruido. La distancia emocional entre ellos creció con los meses, pero sus pensamientos seguían conectados de una manera innegable. Ella, aunque intentaba no mirar atrás, se encontraba preguntándose si él habría entendido el daño que causó. Él, por su parte, se obsesionaba con el qué podría haber sido, imaginando cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero el arrepentimiento no podía deshacer el pasado. En un intento desesperado por encontrar algo de paz, él empezó a buscar formas de redimirse. Se convenció de que podía reparar el daño, aunque sabía que jamás podría devolverle lo que le había quitado. Decidió enviarle una carta, escrita con la torpeza de quien no sabe cómo expresar su arrepentimiento. En ella, reconocía sus errores y le pedía perdón, aunque sabía que probablemente nunca recibiría una respuesta. Ella leyó la carta, no sin lágrimas, pero entendió que su perdón no era un regalo que él merecía, sino uno que ella misma necesitaba para liberarse. Decidió no responder, no por rencor, sino porque sabía que su futuro ya no estaba ligado a él. Su camino ahora era otro, y aunque llevaba cicatrices, también estaba lleno de nuevas oportunidades. Ambos siguieron adelante de maneras opuestas. Ella, con la fuerza de quien decide reconstruirse desde las cenizas, y él, con el peso de un arrepentimiento que jamás lo abandonaría. La vida después de la separación fue un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, y de que a veces esas consecuencias son irreversibles. Aquel día comenzó como cualquier otro para él, con reuniones interminables y un café frío abandonado sobre su escritorio. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Mientras caminaba por la plaza central de la ciudad, en un intento por despejar su mente, sus ojos se posaron en una escena que lo dejó petrificado. Allí, sentada en un banco rodeado de flores, estaba ella, su ex esposa, con dos niños pequeños que reían y jugaban a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Su corazón, acostumbrado a soportar la carga del arrepentimiento, ahora latía desbocado. No podía apartar la mirada de los niños. Sus rasgos, sus expresiones, incluso la manera en que reían, le resultaban inquietantemente familiares. ¿Eran suyos? La posibilidad lo abrumó, y por un instante sintió como si el aire le faltara. Una mezcla de emoción, confusión y un atisbo de esperanza se apoderó de él. Ella, al percatarse de su presencia, levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante, toda la distancia que el tiempo y la separación habían creado se desvaneció, dando paso a una tensión palpable. Ella parecía sorprendida, pero no alterada. Él, en cambio, se quedó inmóvil como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Los niños, ajenos a la intensidad del momento, seguían jugando alegremente, completando la imagen de una escena familiar perfecta. Finalmente, reunió el valor para acercarse. Cada paso hacia ella estaba cargado de preguntas que lo consumían. «¿Son nuestros?», le preguntó con un hilo de voz, sin poder ocultar la mezcla de esperanza y miedo en su rostro. Ella lo miró en silencio por un momento, evaluando cómo responder. Su semblante era sereno, pero sus ojos revelaban una profundidad de emociones que él no podía descifrar. Con un tono calmado pero firme, ella le respondió: «No, no lo son». Sus palabras fueron un golpe directo a su pecho. Sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella continuó: «Son mis hijos, con mi esposo». La revelación fue devastadora. Los niños no eran suyos, y ella había encontrado la felicidad que él le había negado. El mundo pareció hacerse más pequeño mientras él trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Los niños, que momentos antes encarnaban una esperanza inesperada, ahora eran un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin embargo, no pudo evitar notar algo en su mirada. No había odio ni rencor. Ella había logrado seguir adelante, y esa paz interior era algo que él nunca había encontrado. A pesar del dolor, intentó esbozar una sonrisa. «Se ven felices, todos ustedes», murmuró con la voz quebrada pero sincera. Ella asintió, agradecida por sus palabras, aunque sabía que detrás de ellas había un mar de emociones contenidas. Durante unos instantes, el silencio entre ambos habló más que cualquier conversación podría haber hecho. Antes de despedirse, él tuvo el impulso de decir algo más, de buscar alguna forma de redimirse, pero ella, con una amabilidad que él no merecía, pero que definía quién era, simplemente le deseó lo mejor. «Espero que encuentres lo que buscas», le dijo, antes de girarse para llamar a sus hijos y alejarse lentamente, dejando tras de sí la imagen de una vida que él nunca podría recuperar. El encuentro lo dejó completamente descolocado. Mientras veía a su exesposa alejarse con sus hijos, sintió como si una puerta se cerrara de golpe, dejándolo atrapado en el pasado que había construido con sus propias manos. Sus piernas temblaban, y su mente, siempre tan controlada, era un caos de emociones. El peso de su decisión de años atrás se hizo insoportable, aplastándolo con una intensidad que nunca había experimentado. De regreso a casa, no pudo evitar revivir cada detalle de ese momento. La sonrisa serena de ella, la risa despreocupada de los niños, la forma en que había hablado con una calma que él sabía que jamás podría alcanzar. Su mente lo torturaba con preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo habría sido su vida si no hubiera tomado aquella decisión cruel? ¿Podría haber tenido esa misma felicidad que ella ahora irradiaba? Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Las lágrimas que había reprimido durante años brotaron sin control como un torrente que llevaba consigo la culpa y el arrepentimiento acumulados. En su soledad, se enfrentó a una verdad que había intentado evitar. No había perdido a su familia por un giro del destino, sino por sus propias acciones. Su obsesión por el control le había costado lo único que realmente importaba. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de introspección dolorosa.
Cada rincón de su casa le recordaba lo que había perdido. El sillón donde ella solía leer, la mesa donde compartían desayunos llenos de risas, incluso las paredes parecían guardar los ecos de una felicidad que ya no existía. Ahora todo era un vacío, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier ruido. El impacto del encuentro no solo lo llenó de arrepentimiento, sino que también lo obligó a reflexionar sobre el hombre que había sido. Se dio cuenta de que su búsqueda de poder y control había sido, en realidad, una forma de escapar de sus propios miedos. Miedos que, irónicamente, terminaron consumiéndolo. En su intento por protegerse, había destruido lo único que podía haberle dado paz. No obstante, entre el dolor y la culpa, surgió un deseo inesperado: buscar una forma de redimirse, aunque fuera tarde. Sabía que jamás podría recuperar lo que había perdido, pero quizá podía hacer algo para aliviar el daño que había causado. Ese pensamiento lo llevó a considerar maneras de contribuir a la felicidad de ella, aunque fuera desde la distancia. No era un acto de nobleza, sino una necesidad de intentar reparar, al menos en parte, el daño irreparable que había hecho. Sin embargo, también entendió que la redención no era algo que pudiera comprar o conseguir fácilmente. Sería un proceso largo, un camino lleno de obstáculos y enfrentamientos con su propia conciencia. Pero por primera vez en años, sintió que debía intentarlo, no por esperanza de recuperar algo, sino porque sabía que no podía seguir viviendo con el peso de su culpa. El encuentro con su exesposa y sus hijos marcó un antes y un después en su vida. Fue el catalizador que lo obligó a ver más allá de su egoísmo, a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a buscar, aunque fuera tarde, un propósito diferente. Ahora, debía decidir cómo caminar ese nuevo camino, sabiendo que la felicidad que ella había encontrado era algo que él mismo había dejado ir. El encuentro con su exesposa dejó claro algo que él había intentado ignorar durante años. El pasado no podía ser borrado. Por más que deseara retroceder en el tiempo y deshacer aquella decisión cruel, la realidad era inmutable. Su arrepentimiento, aunque genuino, no cambiaría los hechos. Ella había encontrado una felicidad que él le negó, y ahora era él quien quedaba atrapado en las ruinas de sus elecciones. Cada noche se encontraba revisando momentos de su vida como si fueran piezas de un rompecabezas incompleto. Recordaba las veces que ella le hablaba de su deseo de formar una familia, su sonrisa al imaginar un futuro juntos y la fe inquebrantable que siempre tuvo en él. Se dio cuenta de que, al tomar aquella decisión, no solo había traicionado su confianza, sino también los sueños que compartían. No había manera de reparar eso. Intentó distraerse con su trabajo, como siempre lo había hecho en los momentos difíciles. Pero esta vez, ni siquiera el brillo de nuevos contratos, ni las cifras astronómicas en sus cuentas bancarias lograban apaciguar el vacío que lo consumía. Cada éxito profesional le parecía insignificante frente a la pérdida de una vida que nunca podría recuperar. Descubrió, con amargura, que el control que tanto había valorado era una ilusión. El tiempo no hacía más que acentuar su culpa. Aunque sabía que ella había seguido adelante, él permanecía anclado en los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro el día que confesó lo que había hecho, su expresión de dolor y la dignidad con la que lo dejó. Ese momento, aunque fugaz, se repetía constantemente en su mente como un castigo que no podía evitar. A pesar de su arrepentimiento, sabía que no tenía derecho a interferir en su nueva vida. Los niños que vio aquel día no eran suyos, pero eran un recordatorio vivo de lo que pudo haber sido. Cada vez que pensaba en ellos, sentía una mezcla de tristeza y envidia, preguntándose si habrían tenido los mismos ojos brillantes y la risa contagiosa si hubieran sido sus hijos. Era un «¿qué podría haber sido?» que lo perseguiría para siempre. Intentó escribirle nuevamente, con la esperanza de expresar lo que nunca pudo decir en persona, pero cada palabra que plasmaba en el papel le parecía insuficiente, incapaz de abarcar la magnitud de su arrepentimiento. Finalmente, decidió no enviar nada. Sabía que ella ya había encontrado su paz y no quería perturbarla con su propia lucha interna. Algunas heridas eran suyas para cargar, y lo entendía aunque le doliera. El peso de su pasado lo obligó a reflexionar sobre el futuro. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía intentar ser mejor. Quizá no por ella,
ni siquiera por redimirse, sino para honrar lo que había perdido y demostrar, aunque fuera a sí mismo, que podía aprender de sus errores. Decidió dedicar parte de su fortuna a causas que ayudaran a otros a construir familias, como una forma de contribuir al tipo de felicidad que él había destruido. Pero en el fondo, sabía que ningún acto de caridad, por noble que fuera, llenaría el vacío que lo acompañaría siempre. El pasado no podía ser borrado, y esa verdad lo seguiría recordando que algunas lecciones llegan demasiado tarde. Su vida ahora era un reflejo de lo que sucede cuando las decisiones egoístas toman el control, y él tendría que aprender a vivir con ello, un día a la vez. El arrepentimiento lo consumía como un fuego lento e inextinguible. Cada amanecer era un recordatorio de las oportunidades que había dejado pasar, y cada anochecer, un momento de introspección donde su mente se sumergía en el mar de errores que había cometido. Por más que intentaba encontrar consuelo en la rutina, el vacío que había dejado su decisión cruel lo perseguía sin tregua. Él, que había construido imperios y desafiado la incertidumbre, ahora se veía incapaz de reconstruir su propia paz. Se preguntaba, una y otra vez, en qué momento comenzó a priorizar su miedo al cambio sobre el amor que compartía con su esposa. Era una pregunta sin respuesta, un eco constante que resonaba en cada rincón de su vida. Su arrepentimiento no era solo por lo que había perdido, sino también por el hombre en el que se había convertido. Las imágenes de aquel día en el parque, al verla con sus hijos, seguían grabadas en su memoria. Esos niños que al principio había imaginado como propios, eran un recordatorio tangible de lo que nunca sería. Su risa, sus movimientos y la manera en que ella los miraba con amor maternal, todo hablaba de una vida plena que él nunca podría compartir. Su corazón se rompía al pensar en cómo pudo haber sido diferente. A medida que el arrepentimiento se profundizaba, comenzó a comprender el verdadero alcance de sus acciones. No solo había robado los sueños de su esposa, sino que también se había negado a sí mismo la posibilidad de experimentar el amor incondicional de un hijo. Había permitido que su miedo y su egoísmo dominaran sus decisiones, y ahora esas mismas decisiones lo mantenían prisionero en una soledad que él mismo había elegido. Intentó encontrar redención en pequeñas acciones. Ayudaba económicamente a causas relacionadas con la infancia y la maternidad. Donaba generosamente a hospitales y organizaciones que apoyaban a familias en dificultades. Pero aunque estos gestos eran significativos, no podían borrar la culpa que sentía. Cada vez que firmaba un cheque o asistía a un evento benéfico, sabía que estaba tratando de compensar algo que no tenía reparación. El arrepentimiento también lo llevó a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo. Se dio cuenta de que su obsesión por el control no era una fortaleza, sino una debilidad disfrazada. Había permitido que su miedo a la vulnerabilidad lo convirtiera en alguien incapaz de amar plenamente. Esta revelación fue dolorosa, pero necesaria, ya que le permitió empezar a reconstruirse desde la honestidad. Aunque su exesposa ya no formaba parte de su vida, su recuerdo lo guiaba en este proceso. Sabía que no podía volver atrás ni cambiar el pasado, pero decidió honrar lo que alguna vez compartieron, intentando ser una mejor persona. Cada día se esforzaba por vivir con más empatía, más apertura y menos egoísmo, no para obtener algo a cambio, sino porque entendía que esa era la única manera de avanzar. El arrepentimiento profundo se convirtió en un compañero constante, pero también en un maestro silencioso. Le enseñó que las decisiones tienen consecuencias y que algunas de ellas pueden cambiar el curso de una vida para siempre. Ahora su desafío era aprender a vivir con esas cicatrices, encontrando maneras de convertir su dolor en propósito y su culpa en una fuerza para hacer el bien. El arrepentimiento no era suficiente, lo sabía. Aunque su culpa lo acompañara cada día, él entendió que debía hacer algo más que lamentar sus errores. Comenzó a buscar formas de redimirse, aunque no con la intención de borrar el pasado, sino de encontrar un propósito en medio de su dolor. Redención, para él, no significaba ser perdonado por su exesposa, sino demostrar que podía ser alguien mejor. La primera forma de redención que consideró fue ayudar a otros a alcanzar lo que él había arrebatado, la posibilidad de una familia.
Donó una parte significativa de su fortuna a clínicas de fertilidad, apoyando tratamientos para parejas que soñaban con ser padres. No buscaba reconocimiento y mantuvo estas acciones en el anonimato. Para él, no se trataba de mejorar su imagen, sino de contribuir al tipo de felicidad que él había destruido. También comenzó a ofrecer su tiempo, algo que antes consideraba demasiado valioso para compartir. Visitaba orfanatos y centros de acogida, donde los niños, con sus risas y curiosidad, le recordaban lo que había perdido. Al principio, esos encuentros eran dolorosos, pero poco a poco se convirtieron en momentos de aprendizaje. En la inocencia de esos pequeños, encontró una razón para seguir adelante, aunque fuera como un extraño en sus vidas. Un día, decidió escribir una carta más para su exesposa, no con la esperanza de recibir una respuesta, sino para liberarse de la carga de las palabras no dichas. En ella, expresó su arrepentimiento con honestidad, reconociendo el daño que había causado y agradeciendo el tiempo que compartieron. Aunque no esperaba que ella la leyera, el acto de escribirla fue un paso hacia su propia sanación. A medida que se involucraba en estas acciones, comenzó a notar un cambio en sí mismo. El hombre que antes veía el control como su mayor fortaleza, ahora encontraba fuerza en la vulnerabilidad. Reconocer sus errores y trabajar por algo más grande que su propio beneficio lo llenaba de un tipo de satisfacción que nunca había experimentado. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar transformar su futuro. Sin embargo, su búsqueda de redención no estaba exenta de desafíos. Había días en los que la culpa volvía con fuerza, recordándole que no podía deshacer el daño causado. Pero en lugar de dejarse consumir por ella, la utilizaba como combustible para seguir adelante. Entendió que la redención no era un destino, sino un camino, y que cada paso era una oportunidad para honrar lo que había aprendido. A través de este proceso, encontró una especie de paz, aunque fuera parcial. Sabía que nunca recuperaría lo que perdió, pero también comprendió que el verdadero valor de la redención radica en el esfuerzo, no en el resultado. Su búsqueda no era para ser aceptado por otros, sino para reconciliarse consigo mismo y con la vida que aún le quedaba por vivir. Al final, la búsqueda de redención lo transformó de maneras que nunca imaginó. Aunque las cicatrices de su pasado seguían presentes, ahora las veía como recordatorios de las lecciones aprendidas. Sabía que nunca sería el hombre perfecto, pero también sabía que podía ser alguien mejor que el hombre que había sido. La historia del millonario no es solo un relato de amor y pérdida, sino una advertencia sobre el impacto devastador de nuestras elecciones. En su afán por controlar todo, olvidó lo más esencial. El amor y la confianza no pueden florecer donde reina el egoísmo. Sus decisiones no solo marcaron su vida, sino también la de la mujer que lo amó incondicionalmente. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. El control, que alguna vez consideró su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. La obsesión por proteger su mundo lo llevó a destruir lo que le daba sentido. Su historia demuestra que el miedo al cambio, cuando no se enfrenta, puede transformarse en un enemigo silencioso que arruina nuestras relaciones y nos condena a la soledad. Al final, no es el poder ni el dinero lo que nos define, sino cómo tratamos a quienes amamos. En cada decisión que tomamos, hay una oportunidad para construir o destruir. El millonario eligió proteger su idea de perfección, sin considerar el costo emocional de su elección. Pero la vida no se mide por la riqueza acumulada ni por el control ejercido, sino por la capacidad de amar y ser amados. Su arrepentimiento nos enseña que las decisiones egoístas siempre cobran un precio, y a menudo ese precio es lo que más valoramos. La lección más poderosa de su historia radica en el poder de las segundas oportunidades, no para recuperar lo perdido, sino para transformarse. Aunque nunca pudo enmendar completamente el daño causado, su búsqueda de redención fue un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros hay espacio para el cambio. A través de su dolor, encontró la posibilidad de contribuir al bienestar de otros, redescubriendo un propósito en su vida. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos priorizando lo correcto? ¿Estamos valorando a quienes nos rodean o tomando su amor como algo garantizado? A menudo,
No reconocemos la importancia de lo que tenemos hasta que lo perdemos. El millonario nos muestra que, aunque el arrepentimiento es inevitable, el verdadero fracaso radica en no aprender de nuestros errores. Al cerrar este capítulo de su vida, su historia queda como un recordatorio de que el tiempo no puede retroceder. Pero nuestras acciones futuras pueden honrar lo que hemos aprendido. Cada uno de nosotros enfrenta decisiones que moldean no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Y aunque nadie está exento de errores, siempre podemos elegir actuar con empatía, valorando las conexiones que realmente importan. La lección final es simple, pero profunda. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede restaurar lo que el egoísmo destruye. Al final, la riqueza real se encuentra en el amor, la confianza y las relaciones que cultivamos. Este millonario, con todo su poder, nos deja un legado que no tiene precio. La comprensión de que las decisiones que tomamos hoy pueden definir el resto de nuestras vidas. La historia del millonario es un espejo que refleja las consecuencias de nuestras decisiones y cómo éstas pueden transformar nuestras vidas de manera irreversible. Él comenzó su camino creyendo que el control y el poder eran la clave para alcanzar la plenitud, pero terminó aprendiendo de la manera más dura que lo más valioso no puede ser manipulado ni comprado. Su obsesión por dominarlo todo lo llevó a perder lo que más importaba: el amor, la confianza y una familia. El contraste entre lo que tenía y lo que perdió es un recordatorio de lo frágiles que son nuestras relaciones cuando no las valoramos. Su esposa, llena de sueños y esperanza, fue víctima de un egoísmo que jamás imaginó, pero logró reconstruirse, encontrar la paz y seguir adelante. Él, por otro lado, quedó atrapado en un ciclo de arrepentimiento que lo transformó, pero nunca pudo reparar el daño hecho. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el legado que queremos dejar. No se trata de riquezas materiales ni de grandes logros profesionales, sino de cómo tratamos a quienes nos rodean, cómo priorizamos lo esencial frente a lo superficial. La vida no se mide por el éxito que mostramos al mundo, sino por los momentos de conexión genuina que compartimos con quienes amamos. El millonario, aunque tarde, descubrió que la redención no es un destino, sino un camino lleno de esfuerzo y humildad. Su transformación, aunque dolorosa, es un testimonio de que siempre podemos intentar ser mejores, incluso cuando el pasado no puede ser cambiado. Su historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para buscar un propósito y hacer el bien, aunque no podamos recuperar lo perdido. Al final, queda una lección clara: el dinero puede darnos poder y comodidad, pero nunca llenará el vacío de una vida sin amor ni propósito. Las decisiones que tomamos hoy son las que definirán quiénes somos mañana. Por eso, debemos recordar siempre valorar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Porque, como nos muestra esta historia, el tiempo no espera, y las oportunidades perdidas no siempre regresan. La historia de este millonario es un recordatorio poderoso de cómo nuestras decisiones, guiadas por el miedo o el egoísmo, pueden transformar el curso de nuestras vidas. Él lo tenía todo: riqueza, éxito y una mujer que lo amaba profundamente. Sin embargo, en su obsesión por controlar cada aspecto de su mundo, destruyó aquello que el dinero no podía comprar: el amor genuino, la confianza y la posibilidad de una familia. Mientras su esposa encontró la fuerza para reconstruir su vida y hallar la felicidad en otro lugar, él quedó atrapado en un abismo de arrepentimiento. Aunque buscó redención a través de gestos altruistas, nunca logró borrar el peso de sus errores. Su transformación nos enseña que, aunque el pasado no puede ser cambiado, siempre podemos elegir ser mejores personas, aprender de nuestros fallos y buscar un propósito más allá de nuestras propias necesidades. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos. ¿Estamos priorizando lo esencial o estamos dejando que el miedo y el orgullo nos dominen? No podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos construir un presente que honre lo que hemos aprendido. Porque al final el amor y las conexiones humanas son los verdaderos tesoros de la vida, mucho más valiosos que cualquier fortuna. El millonario nos deja una lección clara: las decisiones egoístas tienen consecuencias y el control absoluto es solo una ilusión.
El dinero puede comprar comodidad, pero nunca podrá llenar el vacío que dejan las relaciones perdidas. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir mejor, de valorar más y de construir un legado que realmente importe. No esperemos a perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa.